3, 2, 1 y así. En la charla de hoy voy a hablar sobre reflexiones sobre cómo buscar empleo, cambiar de sector o área. Yo soy Luis Parado, soy asesor laboral, soy trainer de LinkedIn pues, certificado, tengo amplia experiencia como reclutadora. Estas son temáticas con las que yo tengo varios años trabajando. Y la búsqueda de empleo es algo compleja. Podría parecer que con hacer o actualizar tu currículum es suficiente, pero realmente no es así porque depende de cada persona. Cada uno de nosotros nos hemos enfrentado a desafíos diferentes. Y entonces lo que puede afectar a una persona no va a ser lo mismo pues que para otra. Por ejemplo, una persona que haya tenido un agujero en su historial laboral debido a que no sé, se mudó de país, entonces tendría alguna objeción que tiene que explicar y si lo sabe explicar correctamente pues no pasa nada. Habría personas que de repente dejaron su trabajo y duraron muy poco tiempo. Hay personas que sencillamente no se saben comunicar en la entrevista o otros que no tienen claridad con respecto a lo que van a postular. Cada caso es muy diferente. Ahora, voy a hablar de algunas de las sesiones que yo tuve esta semana. Por ejemplo, una de ayer que me llamó mucho la atención ya que tenía muchísimas situaciones. Era una persona que está viviendo acá en España, ahora estoy en España, son las 8:21 acá. Y de las cosas con las que yo más trabajo, o las personas con las que más trabajo, son profesionales latinos y españoles en Estados Unidos y en varios países en Europa. Mi objetivo es ayudarles pues, a que se adapten, a que no solamente se adapten, sino que manejen las objeciones por las cuales les contratarían las empresas, que a veces ocurre que cuando tú eres extranjero la gente piensa de que de donde tú vienes las cosas se manejan diferentes, pero realmente en la práctica no es así, sino que perfectamente tienes las habilidades técnicas o blandas pues para asumir el rol y muchas veces te descartan es por el desconocimiento. Si sabes cómo explicarle a los empleadores de que no hay ningún problema y que donde vienes se maneja todo esto perfectamente, pues te van a abrir las puertas. Y esto marca la diferencia a la hora de buscar trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Muchas cosas. Voy a explicar cada uno. Él cuando vino para acá estaba en el área de marketing, luego de esto estuvo en el área en el sector político, pero en el área de marketing. No es lo mismo el sector o industria o rubro, según como se diga en cada país, al sector. Por ejemplo, una persona del sector de marketing, disculpa, del área de marketing, perfectamente puede trabajar en el sector construcción, en el sector de publicidad, en el sector bancario. Entonces, son sectores diferentes, en algún sector puede cambiar ciertas cosas, pero es la misma área. Ahora, ¿qué pasa? Él estaba trabajando ya en el sector público y eso para algunas empresas suele ser problemático porque piensan de que el hecho de venir, ponte como ejemplo, el del sector académico o el del sector político, las cosas se manejan demasiado diferentes. No solamente eso si toco el tema del académico, hay empresas que dicen, mira, yo quiero a alguien que tenga pues trabajo en el campo, que entienda la dinámica empresarial, porque no es lo mismo, claro, eso da muchísimo valor el hecho de enseñar, de dar clases, pero no es lo mismo dar clases a poder manejarte en el día a día pues, en la empresa. Y entonces cuando me dedico al 100% al área académica, hay muchos profesionales que se dedican de las dos cosas al mismo tiempo y pues con ellos no pasa absolutamente nada, pero ¿qué pasa cuando alguien se dedica al 100% a esto? Puede tener cierta resistencia de parte de las empresas para aceptarle. ¿Que se puede manejar? Sí, pero depende de la manera como me lo comunico. Ahora, en su caso, venía del sector político y aparte de eso, había ciertas connotaciones por el partido político donde está. Este tema no lo puedo tocar. Pero bueno, él me estaba comentando que ya tenía ya varios meses postulando vacantes y en ninguno le llaman. Entonces, analizando su historia laboral, he detectado una gran cantidad de cosas. Una de esas es el cargo actual que tiene en la parte política. Por lo tanto, lo primero que le mencioné es lo siguiente, mira, em, primero vamos a demostrar a lo largo de tu currículum que tienes toda la experiencia en el sector y perfectamente, o sea, y en todas las áreas o subáreas en el área de marketing, tanto en el posicionamiento, la estrategia de marketing, la marca y todo lo demás. Pero para poder detectar esto necesitamos analizar las vacantes de empleo que te interesan.
claro, le había pedido varias vacantes, los estuvimos analizando y pude detectar pues muchas cosas que él había hecho a lo largo de su trayectoria profesional, inclusive recientemente. Así que le planteé que aunque, también otra cosa que yo había visto es que le daba demasiado énfasis pues, al partido donde estaba, al partido político, y no tanto énfasis a lo que él hace en su área dentro de esa empresa, porque al final es una empresa también. Él está llevando la estrategia de comunicación, también de marketing, de publicidad, de marca de la organización a nivel nacional. Y entonces yo le digo, oye, mira, aunque estés en el sector público, también estas funciones son válidas. Pero el problema es que no me le estás haciendo énfasis. Vamos a detectar cuáles de estas funciones son de valor y las vamos a ir incluyendo. Entonces yo le iba preguntando, mira, ¿tienes esta función? ¿No tienes esta función? Y ahí las íbamos incluyendo, cosa que en su currículum no estaba. Entonces ese era un punto importante. Otra de las cosas era que a él le interesa recobrar un cargo que tuvo antes en el área de marketing. Y que son cosas que obviamente su cargo actual ya no está haciendo. Un reclutador cuando vea tu currículum va a ver tu trayectoria y obviamente le va a llamar la atención lo primero que se encuentre. Entonces cuando vea que en tu cargo más reciente te dedicas exclusivamente a una cosa y haya varias funciones que el reclutador está buscando pero no lo mencionas, entonces el reclutador pensaría que por el hecho de venir de otro sector no las haces, no lo estás haciendo. Entonces, aquí es donde yo le dije que vamos a ir haciendo un equilibrio. Aquellas cosas que está haciendo en el cargo actual, pero que, o mejor dicho, aquellas cosas que antes hacía y no está haciendo en el cargo actual, vamos a darle visibilidad en su currículum. Entonces, había publicidad en SEO, publicidad en las redes sociales, X redes sociales, estrategia de posicionamiento SEO y lo demás. Esas son cosas que nos aseguramos de que estuvieran en los cargos anteriores. Otra cosa que hicimos era que en su descripción, en el introductorio, también se hiciera énfasis de que él ha estado trabajando en múltiples sectores, incluyendo también el público, porque repito, para que también la gente no lo vea solamente porque viene de X sector, ya las cosas se manejan distinto, ¿no? Le hice también énfasis a ese punto, que era un aspecto vital. Otra cosa de mucha importancia era la connotación que él tenía, porque mencionaba muchísimo lo que es la parte de la esfera política, el partido donde está trabajando, y él me dijo que para nada, no pasa nada con eso, sino que está intentando cambiar el sector, ha intentado dar lo mejor de sí mismo, pues en el trabajo que tiene actualmente. Y yo le dije que cuando se quiere cambiar cuando uno está en el sector público y va a pasar al sector privado, suele haber siempre de parte de las empresas ciertas dudas o barreras de contratar a alguien que viene de ese sector y sobre todo si uno le hace demasiado énfasis a cualquier temita político. Yo le recomendé en este caso que quite cualquier connotación tanto de la institución como de ciertas funciones relacionadas a eso, para que no se le quede, no se le forme como una especie de anclaje al reclutador o al empleador que lo vaya a evaluar, así como algún tipo de sesgo, que en este caso pues no se aplica. Le recomendé, bueno, hicimos un análisis del estilo y del discurso que él tenía en su descripción y se la replanteé para que no le diera tampoco problema. Sin embargo, esto no era lo único que había allí, porque había más cosas en su currículum. Por ejemplo, él tenía una sección de logros y me parece pues, maravilloso. Pero él hablaba muchísimo de yo hice esto, organicé. En este caso lo digo, pero a lo largo de toda su trayectoria profesional. Decía, organicé, logré, hice, coordiné, alcancé. Entonces, mi primer interrogante era si el cargo donde él tenía que postular era, tenía que trabajar de manera individual. Es decir, hay funciones en donde tú trabajas solo sin ningún problema y no tienes que estar interactuando con nadie y eso está bien, depende de cada persona. Pero hay cargos en donde tú tienes que o liderar a un equipo o trabajar en conjunto con otras personas. En este caso le pregunté, mira, para los cargos que vas a postular se requiere liderar, coordinar, colaborar. Y me dijo que sí, esto era muy importante. Aquí fue donde se presentó un gran problema en el análisis de su discurso en el currículum. Un currículum, por cierto, entre paréntesis, es una herramienta de comunicación.
No es un simple currículum, no, no, es lo que tú le vas a expresar al empleador. Y aquí hay que saber exactamente decir las cosas para que la gente no se confunda. Eso va para otra historia, así que continúo. Por lo tanto, ahí en este caso sí yo veía un gran error hablar de manera individual, porque daba la impresión de que fuese una persona o muy individual o muy, no sé cómo, no sé qué el término es, sería egocéntrico, narcisista era esa palabra, la estaba buscando. Daba la impresión de que fuese alguien muy narcisista. Y eso es muy problemático a la hora de que le fuesen a contratar. Entonces él me dijo lo siguiente, Luis, entonces ¿cómo digo? ¿Cómo, o sea, ¿cómo hablo de lo que yo logré? Porque tuve muchas cosas, es más, también me comentó que trabajó en equipos, ha liderado personal, ha hecho muchas cosas trabajando con otras personas y es muy bueno liderando y me mostró también algunos ejemplos y yo le dije, bueno, el problema es que la manera en cómo lo estás expresando en tu currículum da la impresión de que tienes otro tipo de perfil. Y esto es problemático. ¿Cuál es la manera más recomendable de hablar de tus logros, de las cosas que sabes hacer? Toma nota. Voy por partes. Número uno, si dices mucho yo, eso sería un extremo. La gente va a pensar que eres muy narcisista o egoísta o por ese lado. Si hablas mucho de nosotros, entonces se desdibuja lo que tú verdaderamente hiciste. Es como que diga, mira, logramos la certificación, pero ahí no se dice realmente qué fue lo que tú colaboraste para que, o de qué manera tú ayudaste al equipo para que lograra esa certificación. Pero en cambio, si haces un equilibrio de que de cada 10 cosas que tú dices, pues 5 o 4 sean de yo y el resto sea de nosotros, ahí se tiene mucho más claro cuál es tu rol y cuál fue el impacto de tu gestión. Eh, Esto se puede aplicar tanto en el currículum como en la entrevista. Voy a darte un ejemplo. Si un reclutador te pregunta, mira, oye, cuéntame de la experiencia que tú tuviste haciendo tal cosa, y tú le dices, mira, en el último trabajo nosotros tuvimos un problema con X maquinaria, normalmente eso lo reporta pues la gerencia, sin embargo lo tenemos que analizar pues en equipo, en esta situación lo que yo hice fue detectar X, Y, Z problemas, les planteé unas soluciones, pero también dos de mis compañeros evaluaron pues la incidencia en cuanto al tiempo y sugirieron de que tenía que darse respuesta en 3 días. Entonces, continúo. Esa explicación, en esa explicación, a lo largo de toda la explicación, tú vas diciendo lo que otras personas aportan y lo que tú también aportas. En este caso, si tú eres el líder, tú dices, mira, todas las personas plantearon estas alternativas, yo lo que hice fue evaluarlas, consideré que la alternativa tal era más importante, así que le dimos forma y la planteamos de esta manera. Es decir, estás combinando la manera en cómo explicas y al mismo tiempo dices, mira, esta fue mi contribución en el equipo y esto fue la manera en cómo yo me alineé con las otras personas. En los logros también, a lo largo de tu currículum, disculpa, va a haber responsabilidades donde tú tienes que decir, mira, liderar el equipo, gestionar junto al equipo, apoyar al equipo, colaborar con tales personas, o aprobar determinado presupuesto. Hay cosas que solamente lo haces tú, pero hay cosas que también tienes que hacer en equipo. Debes tener bien claro este aspecto para que tú lo puedas indicar con claridad. Y eso fue lo que yo le había recomendado. Me había llamado muchísimo la atención la parte del que decía mucho yo y yo. Y por eso fue donde le di la recomendación. Por cierto, nada más con el caso de él me va a tomar un buen rato, pero todas estas recomendaciones van a ser útiles al menos para la mayoría de las personas que están asistentes. Si por alguna razón, porque claro, cada persona es un mundo. Normalmente cuando yo me entrevisto con alguien, le pido la mayor cantidad de información posible. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu objetivo? ¿En qué etapa te bloqueas? Y dame también tu currículum para analizarlo. Y eso me ayuda a mí a entender, mira, aquí está el problema. Si quieres que analice tu caso, tu situación o que te dé orientación, porque por ejemplo, o no estás siendo visible en LinkedIn, o vas a entrevistas y no te seleccionan y no sabes por qué, o hay alguna situación que puede estar afectándote y no encuentras una explicación, puedes solicitarme una cita, una entrevista, que puede ser en este caso de media hora o de 1 hora, depende de qué tan complejo es. En mi perfil de LinkedIn
he habilitado la opción donde te puedes poner en contacto conmigo, reservar la cita y de una vez automáticamente, según tu zona horaria, seleccionas el día de la entrevista y me compartes toda la información. Eso lo he automatizado. Lo he tenido que automatizar porque a lo largo de toda mi experiencia he tenido tantos logros y tantas cosas, pero ahora estoy teniendo varios proyectos individuales. Me plantearon trabajar con una universidad también bastante conocida en España, pero eso me está limitando en cuanto al tiempo y me estoy encontrando con que ya casi no puedo responder mensajes. Si necesitas que te dé una orientación, si te pido que tengo que escucharte y tienes que tener el tiempo suficiente. Así que si tu caso es muy puntual, te recomiendo que puedas solicitar una asesoría de media hora. Pero si es algo compleja y necesitas que analices bastantes cosas, pues lo solicitas de una vez. Esta sección me permite a mí, al menos, que las personas puedan solicitar todo automáticamente sin que me tengas que enviar un mensaje y después esperar mucho tiempo para responderle, porque estoy recibiendo demasiados mensajes más de los que yo puedo estar manejando. Y a las personas que me han escrito y les he tardado un poco en responderle, con paciencia que le voy respondiendo poco a poco. Pero en serio, estoy llegando a un momento donde estoy bastante full. Sin embargo, siempre tengo a través de esta misma agenda y el haberlo automatizado me va a permitir que las personas de una vez, mira, soliciten el día y la hora en la que quieran que yo les asesore y analizo su caso particular. Habiendo dicho eso, eso está en mi perfil. Clic en mi perfil y debajo de mi titular está la opción que dice solicitar cita o ver portafolio, creo que era, pero es un botón que está por allí. Continúo. Ahora, él tenía más detalles, porque él tenía alrededor de 20 años de experiencia. Creo que eran 17 o 20. Entonces, ocurre que las páginas de empleo son muy curiosas. Que normalmente tú dirías lo siguiente: mira, si yo adapto mi currículum a la vacante, se supone que me van a llamar. Pero eso forma parte de la ecuación y no es lo único que se evalúa o lo único como lo que filtran los reclutadores. Porque uno de los factores con los que los reclutadores filtran candidatos son los años de experiencia. Yo te voy a recomendar que, aparte de ver las funciones, responsabilidades y todos los requisitos que piden en una vacante, préstale atención a los años que están pidiendo. Por ejemplo, en algunas vacantes te dirán: mira, tú tienes que tener 10 años de experiencia en el sector. Ponte en el sector bancario, pero al menos 3 o 5 años siendo un líder. Esto significa que el reclutador se va a meter, o sea, se va a meter en la página y va a decirle: mira, a la página, muéstrame a las personas que tengan entre 9 a 11 años de experiencia en total y que tengan al menos mínimo 3 o 5 o 4 años de experiencia en un cargo de liderazgo. Las páginas de empleo son capaces de filtrar estos perfiles. Y esto influye muchísimo a la hora que tú vayas a postular una vacante. Habiendo dicho esto, cuando yo analizo también un currículum, una de las últimas cosas que yo suelo ver es la cantidad de años de experiencia y meterme también en las vacantes de trabajo y ver cómo lo están pidiendo. En España al menos, y también hay varios países en donde está la ley, donde está una ley que impide de que pongan límites por la edad o por las experiencias. Por lo tanto, hay empresas que no te van a decir que van a pedir a una persona que como máximo tenga 10 o 15 años de experiencia. Pero aunque no te lo digan, no significa que no te descarten. Por ejemplo, al menos en España, el último estudio del INE mencionaba que el 57% de las personas que están en desempleo o en paro superan los 50 años. Y también hay una ley que impide que descarten a un candidato por años. Entonces, de fondo, las empresas te están descartando, pero no te lo están diciendo. En Latinoamérica es peor, lo he visto peor. Pero para que tú entiendas la magnitud de este punto, cuando me encuentro con esas cosas, al menos las evalúo. Porque si veo ciertos indicios de que están descartando por la edad, yo lo que le recomiendo a las personas: mira, vamos a tener que hacer ciertas modificaciones en tu currículo, porque mi objetivo es que no te vean a ti por la edad, sino que te vean pues por las cosas que tú sabes hacer, y cuando se entrevisten contigo te vean por tu carácter, por tus valores, por tus habilidades,
y te pongan la parte de la edad como último factor. En lo personal, yo considero que el hecho de que una persona, independientemente de su edad, de su nacionalidad, del sexo, eso no le impide que pueda asumir un rol específico, no le impide. Sin embargo, esas son cosas que también las empresas usan para descartar candidatos. Y también hay que, cuando tenemos este tipo de situación, hay que buscar cualquier forma posible de que no nos ven por este tipo de filtros. Sé que es difícil y sé que también, o sea, porque yo por ejemplo soy de las personas que publican mucho de que no se descarten por la edad, de que no se descarten por esto, pero esas cosas no van a cambiar la situación, no van a cambiar la realidad. Y lastimosamente, me encantaría que sí las cambiaran y que las empresas dejen de ver a la gente como que, no, ya pasó, pero a los 50 años ya está pasado. No, sería algo que debería llegar y dejar de ocurrir. Pero mientras no ocurra todavía ese cambio, al menos hay que buscar formas de que no te descarten por ese aspecto. Por lo tanto, ¿qué fue lo que yo vi? Mira, vi que tenía 17 años de experiencia. Por lo tanto, en un inicio yo no le dije, mira, vamos a quitarlo, no. Evalué las vacantes y vi de que la mayoría estaban pidiendo alrededor de 10 años de experiencia. No ponían cuántos años como líder, pero al menos 10 años de experiencia. Habiendo dicho esto, yo les recomendé de que pusiera su experiencia desde más o menos desde el 2010. En este caso yo vi cuáles eran todos los cargos que había tenido. Esto cambia dependiendo de cada persona. Le dije, mira, desde el 2010 sería lo más adecuado porque en este caso eras tu coordinador, 2 años después ya tuviste un cargo de jefe y lo pudiéramos manejar de esa forma. Entonces, esa era otra de las recomendaciones para que no lo descarten. Claro, él me había preguntado algo de que, y Luis, ¿cómo hago con las fechas de cuando me gradué en la universidad y lo demás? Yo le recomendé que quitara las fechas, no importa. Lo importante, repito, es que la gente te llame, conecte contigo, vean todo el potencial que tú tienes y pongan el término de la edad de último. Eso es lo más importante, al menos con el currículum. ¿Qué más cosas? Porque es que con él se me llevaron demasiadas cosas. Eso fue una sesión de 1 hora y media, pero fueron tantas cosas que yo le recomendé que él me dijo que necesitaba como semana y media para poder preparar todas las cosas y que tengamos la siguiente sesión, porque eso fue ayer. Ahora, ya hablé lo de investigar los años de experiencia, cómo analizar las vacantes de trabajo. Repito, mira cuántos años de experiencia están pidiendo. Aunque digan mínimo, máximo, normalmente no van a pedir el máximo, pero ahí no es un mínimo, pero eso te va a dar una idea. Si en algún lugar te ponen ese factor, significa que están descartando por la edad, aunque no lo digan, repito. Otra cosa también es que él al menos él es latino, es colombiano, y está viviendo aquí en España, tiene inclusive más años viviendo aquí que yo que también soy extranjero. Y él también tenía inquietudes con respecto a que le podían descartar por el hecho de ser extranjero. Yo al haber visto su experiencia acá, había visto que había tenido pues varios cargos bastante interesantes y no noté que no, por ese aspecto no lo estaban descartando. Sin embargo, estaba viendo varios cargos que tuvo antes y me di cuenta que no correspondían a los cargos de acá. Repito, esas cosas no las detecté de una, lo detecté ya cuando tenía como 40, 50 minutos, porque ya había visto varias vacantes que él me había compartido. Y ahí fue donde detecté y le dije, mira, probablemente los cargos que tenías antes pueden generar confusión. Y como nuestro objetivo es que tú regreses a un cargo que tenías antes, entonces es recontra importante que ese esté actualizado. Actualizado no, adaptado. Entonces, no recuerdo si sé que fue ayer, me van a funar, pero no recuerdo exactamente cuál era el cargo. Pero sí había visto que el cargo que había tenido tenía otra nomenclatura que aquí no se maneja. Y a veces cuando nosotros buscamos empleo en otro país, pueden ciertos términos cambiar muchísimo, aunque sean en el mismo idioma. Por ejemplo, en México, creo que en Bolivia, en Colombia sí, es común decirle mercadeo al marketing. Y cuando yo voy a postular para otro lugar, para otro país, los reclutadores pueden buscar a alguien del área de marketing, supongamos jefe o coordinador de marketing, y las páginas de empleo filtran por ese término. No le va a mostrar los perfiles que dicen jefe de mercadeo. No, eso no se los va a mostrar. Le va a mostrar los perfiles que dicen jefe de marketing.
Por lo tanto, cuando yo no adapto eso, cuando yo no lo evalúo muy bien cómo se maneja ese término en otro país, entonces podrían ponerme de último. Así que también le di esas sugerencias. A veces ocurre también que los cargos, no sé, puedan llamarse como Head of Marketing o Marketing Manager o no sé, un cierto término. Esto es algo único que depende de cada cargo, inclusive de qué país. Por lo tanto, también te recomiendo que lo analices si tu objetivo, repito, es buscar empleo en otro país o si eres profesional inmigrante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, eso fue el caso sí, de ayer. Hay más situaciones, por ejemplo. Hace unos días yo estaba trabajando con alguien que venía, pero del área comercial. Había tenido un cargo de gerente o de directora comercial y que por el tipo, por situaciones, por cosas personales, quería conseguir un trabajo híbrido o se me están yendo las palabras o teletrabajo, que sea teletrabajo, que no buscaba un trabajo que siempre estuviese en la oficina porque eso le va a afectar en sus cosas, en su casa. Él necesita ese tiempo. Ella no me dijo exactamente por qué, eso no me importa mucho, a menos de que de una u otra forma afectara la dinámica laboral y ella me tuviese que explicar para que yo la pudiera guiar, pero no era necesario. Sin embargo, me había comentado que sí le llamaban mucho a entrevistas, pero que no se concretaba cuando les decía que necesitaba algo o híbrido o remoto. Así que me preguntó cómo manejarlo. Mira, estuvimos analizando muchas cosas, le ayudé a mejorar su propuesta de valor, a tener mayor claridad a la hora de poder venderse y también le expliqué varias cosas de cómo manejarse en la entrevista, porque si tú eres capaz de convencer tanto al reclutador, pero sobre todo al empleador de tus habilidades y de los beneficios que le vas a dejar a la empresa, eso te va a dar mucho más poder de negociación. Por lo tanto, eso fue algo de lo que yo les enseñé. Pero aún más, llegué aún más allá, porque también le pregunté de ciertas objeciones que podría tener de que le contrataran por teletrabajar. Y había visto algo curioso. Por ejemplo, que el hecho de ellas de ser líder de área y tener un equipo pues, de vendedores que tenía que manejar en remoto, quizás porque ese equipo tenía que estar en la oficina, ellos sí no tenían que trabajar en remoto, sino en la oficina. Y entonces eso podía dar la impresión al equipo de que ella no estaría allí para apoyarles o que les daría también la impresión de que no está trabajando al igual de fuerte pues que ellos. Y eso podría generar ciertas fricciones y quizás eso forme parte de las objeciones que el empleador tendría. Así que eso, repito, eso no lo detecto de a primeras. Normalmente hay personas que pensarán que como que yo porque tengo mucho tiempo, muchos años de experiencia en esto, automáticamente yo veo un currículum y ya sé qué decirle a la gente y eso no. Es más, nadie es capaz de hacer eso. Salvo cosas muy evidentes como que tú tengas errores ortográficos en tu currículum o que la plantilla tengas que cambiarla, pero aparte de eso nada se puede detectar inmediatamente. A mí me toma tiempo analizar un caso, una situación e ir haciendo muchas preguntas. Con el rato, con los minutos que van pasando, es que yo voy entendiendo mejor y cuando encuentro la respuesta de una vez te voy guiando. Después de eso, ya llevábamos rato, es más, eso fue en la segunda sesión que yo pude detectarlo. Entonces noté esa particularidad y le dije, mira, puede ser de que de las objeciones que has estado teniendo con las otras empresas es eso, que los vendedores con los que tú vas a coordinar o con los que vas a trabajar podrían sentirse de esa manera. Así que le expliqué cómo podría llegar y convencer pues, pues al empleador o la persona pues encargada que le contrataría directamente y también sobre cómo negociar. Lo positivo es que ella utilizó todos los recursos, hizo todas las cosas muy bien. De hecho, también me dijo que tuvo que negociar y dar ciertas concesiones como un 15% más abajo del salario que originalmente pedía, pero al menos le dieron la oportunidad en un trabajo que ella realmente quería y le permitieron también trabajar en remoto, cosa que antes no podía hacerlo porque las empresas se desinteresaban cuando ella les decía, mira, no puedo trabajar en campo, no puedo trabajar en las oficinas. Y al menos alcanzó los objetivos. Eso fue en la segunda sesión. Como teníamos 3 sesiones,
Ya en la tercera, yo lo que hice fue terminar de ciertas cosas como el currículum, el perfil de LinkedIn, y ayudarle pues, a tener más visibilidad para que a mediano o largo plazo le puedan salir más oportunidades, aparte de la que ella acaba de aceptar ahora. Por lo tanto, con este caso, yo te recomiendo que analices muy bien las características o la dinámica del trabajo para detectar si hay objeciones por las que las empresas no te contratan y traer eso a colación. Particularmente en el caso de ella era eso. Si tú vas a ser un líder y tienes que trabajar en remoto, y en el caso que todo el mundo con el que tú vayas a trabajar esté en remoto, no habría ningún problema. No habría ningún problema. Pero en el caso que todos los que vas a liderar están en una oficina y tú no estarías, entonces eso podría formar parte de una objeción que tendrían las empresas. Ahí tendrías que pensar muy bien cómo argumentar, usar ejemplos y explicarlo muy bien para convencer a los empleadores de que no tendrías problemas para liderarlo. Esto es algo que en lo personal no me había pasado así antes, una situación como esa no lo había visto, pero sí me ayudó para entender esta situación. Normalmente cuando me gusta y yo sigo, a pesar de mi trabajo, sigo teniendo bastantes sesiones al día. Al menos tengo un límite de 4 a 5 sesiones al día y desde ahí no puedo pasar más. Pero eso me permite seguir aprendiendo más cosas de cada persona y también sobre cómo se va manejando cada dinámica laboral. Pero repito, tengo un límite de sesiones por todas las actividades que yo tengo. Ahora, continúo porque hay demasiadas cosas. Me había ocurrido también otra cosa. Una persona que yo le entrevisté cuando, creo que fue antier, Dios mío, yo sí, si hay alguien despistado soy yo. Yo puedo hacer un montón de cosas ayer y ya hoy ya se me están olvidando la mayoría de las cosas. Por lo tanto, intento recordarlo. Es más, estoy tratando de dar estas charlas para hablar de estas temáticas que son súper interesantes antes de que se me olvide. Pero este caso es particular. Estoy un 80% seguro que fue antier. ¿Qué pasó acá? Era una persona que ya le habían entrevistado, no tanto entrevistado, sino que ya había pasado por varios asesores laborales. Era una persona del sector de tecnología, superaba los 50 años, y me dijo que no le seleccionaban en los procesos de selección, es decir, las empresas no le contrataban y tenía esa duda. No sabía por qué y me pidió mejorar su currículum. Pero como yo soy muy preguntón, antes de tener la sesión ya le había pedido una buena cantidad de datos. Y en las respuestas que él me hizo, porque me tiene que llenar un formulario antes de ponerse en contacto conmigo, yo vi de que tenía alrededor de 3 entrevistas al mes. Y eso es muy positivo, o sea, muy bien. Eh, ¿Cómo me preocuparía yo de que tú tengas una entrevista al mes si estás buscando empleo activamente? Disculpa, necesito aclarar algo. Es que te llamen a entrevistas. Si te llaman a 3 o más entrevistas al mes, es algo muy positivo. Pero si te llaman a una al mes, entonces es un poco preocupante. Si estás buscando empleo activamente, no es lo mismo buscar empleo cuando tienes trabajo a cuando tú no lo tienes. Por lo tanto, yo mido los dos de manera distinta. Cuando una persona me contacta que no está buscando empleo, es decir, no está en las redes postulando vacantes, o sea, está bien en su trabajo, pero quiere tener visibilidad, y yo le digo, mira, ¿cuántas veces te llaman a entrevistas? Y me dice, una vez al mes. Eso me parece que es bastante visible, porque significa que sin estar buscando, le están llamando. Por lo tanto, es positivo. Ahora, ¿qué pasó con él? Él me puso que tenía 3 o más entrevistas al mes. Ahora, eso me llevaba a mí a otra pregunta. Y que no me la respondió en el formulario, pero sí se la planteé en la sesión. Él había pedido una sesión de media hora, de 30 minutos, pero su caso era un poco más complicado del que él consideraba en un inicio. Yo le pregunto, mira, explícame sobre estos tipos de vacantes a las que tú has postulado y en qué etapa del proceso de selección has llegado. Y también le pregunté si las vacantes a donde ha postulado le interesan y su perfil encaja. Lo que me fuese a responder la persona iba a cambiar completamente mi recomendación. Voy a explicarte, porque si la persona me dice, mira Luis, a mí me llaman a muchas entrevistas, pero ninguna de esas me gustan, o soy de un cargo inferior, entonces el problema debería estar en su currículum y en su visibilidad. Debe haber algo en su currículum que hace que las empresas lo consideren como un perfil más junior
y para los cargos que sí verdaderamente le interesan, no le están llamando. En un caso como ese, yo le plantearía, mira, vamos a revisar tu currículum y vamos a ver la visibilidad que tú tienes. O sea, hay algo en LinkedIn que se llama apariciones en búsquedas. Ahí yo lo exploro para ver qué está pasando. En cambio, si la persona me dice, no, mira Luis, yo no encuentro ninguna vacante de trabajo de mi nivel, de lo que yo quiera, así que estoy postulando todo y me están llamando para cargos donde estoy sobrecalificado. En un caso como ese, la clave está en su estrategia. Ahí yo tendría que ver otras cosas y le voy orientando según lo que me indica. Pero en su caso él me dijo que todas las vacantes de trabajo, bueno, no todas, me dijo que la mayoría sí le gustaban y otras no, pero no me era muy preciso. Un problema que yo había notado a lo largo de la entrevista era la falta de precisión. Se me iban mucho por cosas que no eran muy relevantes para yo poder determinar, porque repito, mi principal objetivo es detectar cuál es el problema y a partir de detectar el problema de una vez te voy guiando para cómo solucionarlo. Me suele ocurrir a mí que alguien me contacta y me dice, mira Luis, a mí el mercado laboral no me acepta, no me quiere y tal cosa. Y cuando yo exploro realmente a profundidad es un detallito que está afectando su búsqueda de empleo. Entonces, cuando le hago esas preguntas ya yo iba detectando varias cosas. Así que intenté centrarlo. Le digo, mira, oye, si la persona me dice que le están llamando y me dice que le están llamando mucho, no es una buena respuesta. Necesitaba que me dijera de un 100%, ¿cuántas estaba llegando a la final de un proceso de selección? Porque ya me había dicho de que, no, ya va a esperar. La primera pregunta era, de las vacantes de trabajo donde le llamaban, ¿cuáles eran interesantes? Él me mencionó que un 70%. Entonces eso me hace entender que, bueno, buena cantidad están dentro de lo que él buscaba. Ahora, luego de eso le vuelvo a hacer otra pregunta, pero para determinar dónde se está bloqueando. Dime, de un 100%, ¿en qué etapa te estás bloqueando? Me dijo en este caso que la mayoría, cerca de un 80% o 90%, se estanca en las entrevistas con el reclutador. Y ya yo entonces ya lo tenía claro, pero la entrevista se me había ido como 20 minutos para llegar a ese punto. Imagina, ahora, ¿qué pasa acá? Como su caso es único, mientras lo voy explicando, también voy dando algunos tips para que por ti mismo o por ti misma puedas detectar en qué cosas mejorar. Si la persona me hubiese dicho, mira, a mí lo siguiente, no Luis, lo que pasa es que a mí me llaman y después yo les mando el currículum y de ahí no me vuelven a llamar más, entonces significa que le están llamando para cargos que no están alineados a su perfil o hay alguna cosa que le está diciendo que desinteresa a los reclutadores. En ese caso yo tendría que preguntarle más detalles, pero no fue así. Si hubiese sido que la persona se estanque en las partes finales del proceso de selección, yo tendría que ver cómo se vende y cómo es capaz de convencer a los directivos o empleadores. En este caso yo le plantearía una sesión de práctica de entrevista de simulación, pero como un empleador. En cambio, me dijo que se bloqueaba en las entrevistas con el reclutador. Si es eso, hay 3 o 4 cosas que yo ahí tendría que explorar. Una sería cómo comunica sus habilidades técnicas. Es decir, si la persona en determinada vacante es capaz de demostrar que tiene el perfil. Variable número 2, que la persona sea capaz de demostrar sus habilidades blandas en la entrevista. Variable número 3, que haya alguna característica de su personalidad, de su estilo de liderazgo, de su trabajo o de comunicación que pueda hacer que las empresas digan que no. Entonces, lo primero que hice fue ver la parte técnica. Así que tenía unas vacantes y le dije, mira, háblame de la experiencia que tú tienes y vamos a evaluarte como esta vacante. La explicación que me dio fue completamente diferente porque en este caso fue muy preciso y fue capaz de describirme completamente su experiencia y estaba muy bien alineada a la vacante. Así que yo dije, mira, no, la explicación que me dio está perfecta. O sea, no es las habilidades técnicas. Pero pero me quedaron 2 variables más. Las características de personalidad y las habilidades blandas. Pero el tiempo se me fue, es decir, así que yo le hice, en los últimos 5 minutos que nos quedaba, le expliqué sobre cómo los reclutadores evalúan las habilidades blandas. También le expliqué cuáles habilidades blandas eran importantes para ese cargo que tenía, que en este caso eran liderazgo,
habilidades de negociación, de resolución de problemas, atención al detalle. Creo que eran las que yo había detectado al menos a este punto. También le dije qué preguntas le van a hacer relacionadas a esas habilidades. Voy a darte un ejemplo. Ya vamos a ver. Competencias, lo tengo yo por aquí. Porque según el tipo de habilidad que el reclutador vaya a buscar, te van a hacer preguntas distintas. Por ejemplo, si para la vacante se requiere una persona que tenga habilidades de resolución de problemas, pueden hacerte cualquiera de estas tres preguntas. Uno, ¿cuándo fue la última vez que enfrentaste un problema inesperado? ¿Cuál era el problema exactamente? Dos, ¿qué pasos tomas al analizar un problema? ¿Podrías describir este proceso usando un problema reciente que hayas encontrado? Y tres, ¿alguna vez tu análisis de un problema resultó ser completamente diferente de lo que esperabas? Estas preguntas se llaman preguntas por habilidades blandas o por competencia. Los reclutadores lo hacen cuando necesitan determinar si la persona tiene las habilidades blandas para el cargo. Cada cargo, cada profesión, tiene desafíos diferentes y por lo tanto se va a requerir habilidades blandas distintas. Por ejemplo, un vendedor requiere habilidades de comunicación, de negociación y de inteligencia emocional. Si no los tienes, no va a poder vender. Por ejemplo, si no tiene inteligencia emocional, a la primera persona que le diga que no está interesado, entonces ya se me va a deprimir y no va a mantenerse pues estable emocionalmente para el segundo intento que va a tener. También necesita habilidades de comunicación, porque si no la persona no va a saber convencerla. Entonces, esas son habilidades para ese cargo. Para un analista de datos se requieren habilidades distintas, que sería capacidad de análisis, resolución de problemas y también de comunicación, porque necesita recabar, organizar, analizar una gran cantidad de datos y también comunicárselo a las personas que toman decisión. Si no sabe hacer esto, obviamente no va a poder entregar resultados, por mucho que tenga conocimiento en las plataformas que va a usar. Llámese Tableau, Excel, BigQuery o la que sea. ¿Cuál era la otra? Mi SQL, creo que era. Bueno, esa. Todo cargo tiene habilidades blandas que se van a buscar. Y no es que tú vendrías, o sea, que un candidato venga y me dice, mira, bueno, Luis, yo soy muy bueno trabajando en equipo y yo se la voy a creer. No. Los reclutadores entienden que las habilidades blandas son intangibles y difíciles de medir, por lo tanto usan técnicas como las preguntas que te hice, las tres, para detectar si tienes las habilidades de resolución de problemas. Hay reclutadores que te pondrán evaluaciones como Assessment Center o entrevistas grupales para ver cómo en la práctica cómo tú reaccionas frente a estas situaciones y analizas los problemas y los resuelves. Esa es una forma también en que los reclutadores las analizan. Entonces le expliqué cómo analizarlos y qué tipo de preguntas se piden. También le expliqué, le pedí de que me explicara algunas cuantas cosas en su historial laboral para que después de practicarla y tenerlo bien en claro tengamos una sesión mucho más larga, pero que sea una sesión de 1 hora o 1 hora y media, donde yo pueda ver, mira, le voy haciendo las preguntas y veo si encaja o no. Pero ya tengo un poco más claro que está bloqueándose las entrevistas específicamente con el reclutador y pueden ser o sus habilidades blandas o alguna característica de su personalidad. Aquí es donde yo te digo, mira, muy probablemente, probablemente, debas tener todo muy bien en tu búsqueda laboral, pero haya algo que te esté afectando. Si te ocurre, hay que evaluarlo muy bien. Para las personas que están conectadas y también quieren que analice su caso, les dé orientación, pueden solicitar una cita o una entrevista de media hora o de 1 hora. Eso es algo que lo he habilitado directamente de mi perfil. ¿Cómo? Mira, en mi perfil hay una opción que dice, si tú entras a mi perfil, hay algo que se llama el titular y un poquito más abajo hay algo que dice ir a mi portafolio. Desde allí directamente puedes solicitar y reservar directamente en mi agenda una cita e inmediatamente tú puedes poner todos los datos de tu currículum, la vacante y tu situación para yo tenerlo claro antes de la entrevista y pues darte la mejor orientación posible. ¿Qué más? Esto fue en su caso. Tengo para ver, hoy me ocurrió algo bastante en particular, que es precisamente una persona que tenía un cargo de liderazgo y que había trabajado en muchos países, un tremendo cargo y con muchísima experiencia.
pero que no le habían llamado para nada acá. El extranjero, está también en España, y había tenido experiencia en muchos países. Y no entendía por qué. Yo vi su currículum, pues se veía un tremendo currículum con muchísima experiencia, pero yo no me quedo solamente con eso. Le pedí vacantes de trabajo, le pedí su currículum, le pedí más información y en la sesión fue que yo fui explorando y fui viendo qué cargos eran los que querían, algunos del área comercial, otros de recursos humanos, pero en su descripción se enfocaba a otra área. Había responsabilidades a las que no le hacían énfasis. Y eso obviamente, cuando un reclutador viese su currículum, iba a decir, mira, estamos buscando una persona pues, que haga otras cosas. Y ahí fue donde yo le fui orientando. También me había comentado de que tenía en su radar múltiples cargos y eso era muy problemático, al menos para mí, hacer un análisis de un perfil que busque cargos muy diferentes. Creo que era uno de director de recursos humanos, uno de formación, otro que era de director de organización o director de instituciones. Eran cargos que al menos a mi primera vista eran demasiado dispares, pero le había pedido que los analizaran muy bien y le expliqué cómo lo podía analizar. Lo primero que hice fue, una vez yo detecté que no explicaba con claridad lo que estaban buscando las empresas, yo le dije pues cómo reflejarlo y cómo entender las vacantes. También le expliqué de un concepto que yo manejo así, lo llamo yo triangulación. La triangulación le ayuda a entender qué cosas incluir y qué cosas no. Voy a darte un ejemplo. Normalmente en internet vas a ver que todo el mundo te dice que tienes que adaptar tu currículum a la vacante de trabajo. Cuestión que está bien, está perfecto. Pero si tú le vas metiendo la información que te encuentras con toda vacante, vas a tener un gran problema porque terminarás haciendo un currículum de 5 hojas por meter toda la información, ya que en todos lados te describen cosas muy diferentes. Número uno. Y número dos, ¿cómo vas a hacer con las páginas de empleo? ¿Cómo vas a hacer con LinkedIn? Porque claro, si tú vas a postular una vacante, tú, bueno, mira, ves que piden esto, piden lo otro, piden aquello, tú adaptas tu currículum y mira, le mandas el currículum. Y ya, porque lo adaptas para un solo cargo, una sola persona lo va a ver. Pero ¿cómo haces con LinkedIn que tú no tienes control absoluto de quién lo ve? Eso hace que esa parte sea un poquito más complicada, pero le expliqué que a través de la parte de la triangulación podría saber qué incluir en sus perfiles de páginas de empleo en LinkedIn y también incluir en su currículum. Y también cómo detectar lo que verdaderamente valora el mercado laboral y que lo que no. Es muy complicado explicar esto aquí, al menos en una charla en audio, pero ese concepto es súper interesante porque te ayuda a detectar qué es lo que sí puedes poner o no. Pero te recomiendo que hagas, voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla, porque repito, no es lo mismo cuando yo tengo un documento ahí al lado donde lo voy presentando visualmente cada una de estas características versus explicarlo solamente en audio. Mira, y tú vas a buscar varias vacantes de trabajo de un mismo nivel. Es decir, si vas a postular para cargo de director comercial, que sean de 3 cargos de director comercial, no de otras áreas, porque podrías hacer un mixto que va a confundir a quien lo lea. No, 3 de un mismo nivel. Y ahí vas a comparar qué cosas se están repitiendo. Si tú ves que para el primer cargo te piden que tienes que liderar un equipo de vendedores y al siguiente te dicen lo mismo, mira, tienes que liderar y formar un equipo de vendedores, significa que el mercado laboral está valorando eso, lo está buscando. Por lo tanto, eso es algo que debes reflejar en tu currículum y en tu perfil de LinkedIn y en las otras plataformas. En cambio, si tú te encuentras con cierto término, te dice, mira, tú tienes que trabajar con el responsable de marketing para tal proceso, te piden en la vacante número 1 y luego vas a la vacante número 2 y ves que no te lo piden, puede significar que es algo único de esa vacante y que el mercado laboral no está pidiendo. A veces, por ejemplo, el uso de cierta herramienta o plataforma. En ocasiones las organizaciones tienen ciertas necesidades muy únicas, como que quizás no tengan a alguien encargado de tal área, entonces van a pedir que tú hagas funciones que normalmente no deberías hacer. Puede ser, o que quizás tengas que utilizar un software que normalmente el mercado laboral no lo está pidiendo.
El hecho de que tú te encuentres con esas situaciones y tú no tengas ese conocimiento o esa experiencia, no pasa nada, porque es algo único y lo más probable es que cuando te contraten tú tengas que aprenderlo y desarrollarlo pues, y manejarlo y te tomará algo de tiempo, unas 2 o 3 semanas, pero eso no va a ser un indicio de por cuál te van a descartar. Así que no tienes que preocuparte. Y por lo tanto tampoco tienes que incluirlo en el currículum porque si no vas a estar todos los días modificando, modificando, modificando y estresándote. Lo más importante es lo que valora el mercado laboral según el cargo que tú tienes. Pero en el caso de él era mucho más complicado porque son múltiples cargos, eran múltiples sectores, y eso había que analizarlo muy bien. Así que le mandé una tarea donde tuviese que analizar al menos 3 cargos, tanto el de director de recursos humanos como el director de formación, y había uno que era el director de cuentas o financiación, creo que era financiamiento, disculpa, para que lo analizara bien. Y a mí en lo personal ese caso es recontra complicado porque me costó mucho y llegó inclusive un momento en el que hasta yo mismo me confundí. Así que es normal, es decir, no hay alguien con una especie de esfera mágica que se las sepa todas. Yo en lo personal, la forma en como yo trabajo es guiar a la persona, pero es a través de la persona en cómo yo encuentro soluciones o como yo o la respuesta. Voy a darte un ejemplo, algo que yo digo mucho, por cierto. En una ocasión yo estaba asesorando a alguien que venía del sector farmacéutico. Esa persona estaba trabajando solamente en empresas pequeñas y medianas del mismo sector, pero quería trabajar en empresas mucho más grandes. Entonces no le llamaban y no sabía por qué. Cuando yo analizo las vacantes de trabajo con él, porque no lo analizo así solo, yo detecto una tendencia, que era que se pedía mucho un perfil líder, es decir, alguien que formara personal, desarrollara talento, les liderara, le diera coaching también a los otros líderes, trabajara también en equipos, no solamente pues en la oficina, sino a nivel nacional e internacional. O sea, varias cosas muy marcadas en cuanto al liderazgo, además de eso. Y cuando yo lo busco en su currículum, no lo tiene. Ahora, yo no soy adivino, pues para decir, mira, lo vamos a poner porque lo vamos a poner. No, yo lo tengo que en estas situaciones, le tengo que preguntar, mira, me están pidiendo este perfil, ¿lo tienes? Y él me dijo que sí, que inclusive la empresa en la que él en aquel momento estaba, pasa que lo contrató otra empresa, consiguió empleo, él me dijo que varios líderes en su organización, él mismo le había dado coaching, él mismo le había formado, él les ayudó para que crecieran en la organización y ya ahora son directivos. Entonces, y yo le digo, oye, pero eso debe estar en tu currículum. Porque si no, entonces la empresa va a pensar que tú tienes otro perfil o sencillamente no tiene el perfil que está buscando. Y tenemos que incluirlo. Normalmente cuando yo asesoro a alguien va a haber inclusive términos que yo ni idea tengo, pero yo le voy preguntando a la persona y le voy entendiendo. Y a través de esa conversación, no solamente yo voy entendiendo el mercado laboral junto con esa persona, sino que también voy entendiendo sus necesidades, sus objetivos, y mientras más va pasando el tiempo, yo voy encontrando más y más soluciones. Y ahí es donde yo le voy guiando. Es imposible que yo de entrada tú me des tu currículum y ya te diga, mira, paz, estas son todas las cosas que tenga que mejorar, porque no. Por lo general, cuando trabajo yo con alguien, le pido, mira, reunámonos. Vamos a tener 2 o 3 sesiones para poder tanto analizar tu currículum, analizar tu plan de carrera, pero yo te voy guiando y tú tomas las decisiones. Tú eres el experto o la experta en tu área, pero yo te guío. Yo te doy una perspectiva mucho más estratégica y con mi experiencia en empleabilidad yo te guío sobre las cosas como un rompecabezas. Aquella piecita que te hace falta para poder llegar a conclusiones y seguir adelante, esa pieza te la voy a dar yo. Pero solo por mi parte no puedo llegar y tomarla por ti. Es más, hay personas que te piden a ti, mira, dame tu currículum y yo te lo trabajo y te lo entrego. Y eso no se puede, eso es imposible hacerlo. Sobre todo con perfiles que son súper complejos. A menos que la persona que te lo vaya a analizar sea un directivo con experiencia en tu área, conozca muy bien el sector y sepa muy bien a qué es lo que tú te estás enfrentando y pueda tener una perspectiva mucho más clara y decir, mira, lo que está pasando con tu currículum es esto. En caso contrario, no, es imposible, es imposible. Este es un punto bastante interesante porque hace rato yo había mencionado algo, no lo había explicado. La persona que me había contactado, que era la que había pedido la media hora de sesión conmigo, le ocurría algo que es que había pasado por 3 asesorías de otros asesores laborales
Y dos de estas personas les habían dicho que no le llamaban porque ya había superado los 50 años y que ya el mercado laboral ya no le va a valorar. Y le habían dicho un montón de cosas. Y yo digo, ya va, espérate. Yo de manera directa, o sea, la parte de la edad influye, sí. Pero yo en la ecuación yo no la puedo poner solo por ponerla. Para poder determinar esto yo tengo que investigarlo muy bien y saberlo. Yo no lo puedo detectar solamente por el currículo. Me llamaba mucho la atención de que, claro, el hecho de venir del sector de tecnología puede tener muchas más oportunidades, inclusive a pesar también de la edad. Pero yo sentía que había otra cosa. Así que a través de las preguntas yo vi de que si su currículum le estaba dando buena cantidad de vacantes de trabajo que sí quería, entonces yo no me meto con el currículum. Es decir, su currículum funciona. ¿Dónde me metería yo cuando si le llaman a vacantes de trabajo que no le gustan o sencillamente no le llaman? Ahí sí me meto con el currículum. ¿Qué otras cosas yo podría hacer que de repente la persona no encuentra vacantes de trabajo a las que postular, sino puros cargos junior o de otra área? Ahí yo no me metería ni en el currículum ni en la entrevista, sino en su estrategia. Porque probablemente puede ocurrir de que tenga un perfil directivo y no encuentra vacantes de trabajo de su nivel, que es lo que quiere, y esas vacantes se manejan por referidos o contacto directo. En una situación como esta yo le digo, mira, vamos a llegar a las personas que toman decisión y vamos a convencerlas. Es decir, adapto según la situación, pero no puedo llegar a una conclusión así precipitada y nunca le voy a decir a alguien que dame tu currículum, que yo te lo mejoro, porque sería una evaluación incompleta, no sería algo bien, no sería algo correcto. ¡Wow! El tiempo se me fue. Vamos a ver, quiero ver si hay alguna pregunta en particular en la parte inferior de la pantalla. Debe haber una opción en la parte inferior derecha de la pantalla. Debe haber una opción donde tú puedes levantar la mano y conversar acá conmigo. Me gustaría acá de que si hay alguna pregunta o inquietud sobre el tema, pues me la puedas plantear. Me suele ocurrir mucho de que las personas no me levantan la mano, sino que me escriben de manera directa, pues te puedes poner en contacto directamente conmigo y ahí en este caso sí analizaría tu situación. Pero si quieres hablarlo de aquí, con gusto puedes levantar la mano. Yo no tengo la opción, pero debe ser como una opción así donde puedes levantar la mano. Estoy atento a ver si hay alguien que tenga alguna inquietud y repito, si quieres solicitar una cita o una entrevista así conmigo, puedes darle clic a mi foto de perfil y te va a dar una opción en mi perfil que dice ir a mi portafolio y ahí solicitas una sesión. Esas son cosas que hay que analizar muy bien. Por cierto, Antonio, un gusto saludarte. Con Antonio tuvimos una sesión hace poco. Pero repito, es que cada caso tiene matices muy, pero muy diferentes y aquí yo me llevaría mucho tiempo explicando cada caso. Mañana voy a ver si doy otra charla, pero bueno, depende. Por ahora nadie me ha levantado acá la mano. Repito, si tienes alguna inquietud o quieres que analice tu situación, puedes solicitar una cita acá así conmigo, dándole clic a mi foto de perfil o contactarme por info@cursos2cn.com. Pues muchísimas gracias y de nuevo hasta la próxima. Vamos a ver. Listo. Creo que esto debe estar por aquí. Ok. A ver,